programa es apto para todo público. Canal C. Una feliz noche sabatina el día de hoy, sábado, para otro programa de Conversando con Luis Hermes. Le enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las plataformas virtuales y a todos los televidentes el día de hoy. Hoy con dos invitados muy especiales, el doctor Alberto Ramos Gárviras. Bienvenido, doctor, profesor de la Universidad Libre, amplia experiencia como servidor público, docente actualmente de nuestra universidad con doctorado en política latinoamericana. Y también nos acompaña el día de hoy Laureano Castellanos, presidente del partido Alianza Verde, quien es abogado y también ha sido docente en el Valle del Cauca. Bienvenido, Laureano. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctor Alberto, y a todos los que nos están escuchando en las diferentes plataformas, los diferentes medios. Y qué rico, y muchas gracias por la invitación a este fabuloso programa donde se debaten temas muy interesantes. Todos nuestros televidentes el día de hoy vamos a tratar un tema que ha tenido en boga un debate fundamental debido a la pandemia actual de la COVID-19, que es el tema de la renta básica universal. Podemos analizar que mundialmente varios estados están debatiendo la renta básica universal, que ha sido una demanda de varios movimientos sociales, como un derecho fundamental en el pleno siglo XXI. Doctor Alberto. Pues este tema podríamos darle inicialmente un marco constitucional. El artículo segundo, que es un principio fundamental, o sea, un principio general de la Constitución, son 10 artículos que cubren como principios generales todo el articulado. Y allí, en el artículo segundo, habla de que en Colombia, por más de ser un Estado social de derecho, se garantizará la prosperidad general. Entonces, el tema de la renta básica encaja en la prosperidad de todos. O sea, ¿qué otro elemento tiene más características para garantizar la prosperidad? La renta básica, que vamos a explicar en este programa. Y el artículo 334, que está dentro del capítulo correspondiente al presupuesto, el artículo 334 habla de que el Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menor ingreso, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, elevo la voz, básicos. 334. Y el 350, ¿sí?, habla del gasto público social, el artículo 350. Y en este artículo pueden encontrar los estudiosos que el inciso segundo habla de la distribución territorial del gasto público social, que tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas. O sea, son 3 artículos, una constitución de apenas 380 artículos, y 3 enrutan todo hacia la posibilidad de que exista la renta básica. Entonces, defino brevemente, porque no se trata de apoderarse de la palabra, y menos con ilustres contertulios. La renta básica es la entrega de un monto de dinero, es en efectivo, que se le da a las personas más necesitadas que no tienen empleo
que no tienen ingresos, que no tienen ahorros, y es por culpa del mismo Estado, porque el Estado debería garantizar, y ahí lo vemos en uno de los artículos, el pleno empleo. Si todos tuvieran pleno empleo, nadie iría a pedir. O sea, no es que sean atenidos, simplemente que no hay empleo. Y esa es una forma de asegurar que la renta básica, como un ingreso que se le entrega, ya miraremos si es mejor condicionada o incondicional. Yo soy partidario de la renta básica condicionada. Tengan posibilidad. Ya 54 congresistas, entre senadores y representantes de la Cámara, entre el 15 y el 16 de marzo, perdón, entre el 15 y el 16 de junio de este mes, al cierre de las actividades del Congreso, porque regresan el 20 de julio, estuvieron a puertas de radicar el proyecto de renta básica con el visto negativo del señor Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Pero la renta básica va a hacer carrera, se va a abrir paso, Alejandro. Laureano. Muchas gracias. Doctor Alberto acaba de hacer unas acotaciones muy importantes, pero yo quiero empezar diciendo que la renta básica es una forma como de un sistema social, donde todos los ciudadanos de un país reciben un dinero por parte del Estado. Pero también quiero hacer acá una historia antes de empezar el tema concreto en Colombia. El tema de la renta básica, doctor Alejandro, doctor Alberto, es antiquísimo. En el año 800, Alejandro Magno dictó que todas las personas eran iguales y que ninguno tenía derecho, o digámoslo así, o que ninguno debería ser pobre. Igualmente también en el año 1217 en Inglaterra, en la Carta del Bosque, que así lo titularon su constitución, consagraron un usufructo general de la propiedad común, es decir, de lo que les pertenece a todos por el hecho de ocupar un territorio, y lógico, todas sus riquezas, todas sus ganancias y todos sus usufructos pertenecen a todas estas personas de este país. Igualmente, desde 1967 se ha venido hablando del tema en Colombia, y solo a raíz de esta situación que se presentó y que estamos viviendo del COVID-19, se empezó ya a abrirle un tema importante y que haya colocado en la palestra pública este tema de la renta básica. Y hay muchos países que ya lo están haciendo, así no le coloquen el nombre de la renta básica. Por ejemplo, en Alaska desde 1982 ya se viene concediendo un cheque anual a todas las personas con los ingresos del petróleo. También, doctor, en este recuento que estoy haciendo para que nos vayamos nosotros ubicando bien lo que es en Irak. En Irán, desde el 2011, ellos tienen un sistema que lo han denominado transferencia en efectivo. En Alemania, en el 2014, sí, un grupo del sector privado, a través de una ONG, a 500 familias le están entregando $1.100 anualmente, que es muy importante. Y en España también, que en España no le dan el nombre de renta básica, sino una renta mínima de inserción, para quienes no tienen acceso al trabajo o quienes no tienen derecho o no han podido acceder a la pensión. Así que con este preámbulo, esta historia, es muy importante cómo hoy en día, y lo decía el doctor Alberto Gármelas ahora en su intervención, cómo inició en Colombia el tema de la renta básica, que, como lo dije, desde 1967 se viene hablando, pero solamente ahora cogió fuerza, y yo creo que es el tema que vamos a seguir ya a centrarnos en Colombia. Siguiendo el marco histórico del doctor Laureano Castellanos, también para allá en el siglo XVIII, quien habría, digamos, establecido los principios también de la renta básica, después profundizados por la Revolución Francesa y después por la Declaración de los Derechos Humanos, fue Thomas Paine. Thomas Paine, ¿qué dijo? Y esto ha sido, digamos, dentro de un panfleto que ha utilizado todo el movimiento internacional de la renta básica en toda su historia, es que si la tierra es de todos, quiere decir de que el producido de la tierra debe representar una parte esencial para cada uno. Esto lo dijo Paine por allá en el año 1819. Por tanto, la renta básica
perdón, 1719. Por tanto, la renta básica ha tenido una génesis histórica que hoy por hoy ha elaborado pues una propuesta elemental todo el movimiento internacional de la renta básica. Quisiera hacer unas acotaciones de carácter conceptual, y es que la renta básica universal, primero, renta porque es una asignación y un ingreso básico que logra cumplir las necesidades esenciales del individuo. Dos, otro punto fundamental, no distingue de ricos y pobres, por eso el carácter de universal. Y por último, es sin condición. Digamos que en América Latina hemos tenido la experiencia de que la renta básica o los intentos de renta básica que se han de alguna manera llamado estos programas como transferencias monetarias, en que han consistido. Estos han sido de carácter condicional. Por ejemplo, en el gobierno de Lula, en la época que llaman la época dorada del progresismo de América Latina, donde debemos decirlo ampliamente, se sacaron de la pobreza alrededor de 70 millones de latinoamericanos y fue el auge de mayor equidad social en América Latina. Él tenía un programa llamado Los Niños a la Escuela, y este tenía un carácter de una transferencia monetaria, pero tenía una condición. Las madres que recibían esta asignación de alrededor de $100, la recibían siempre y cuando se comprometieran y obviamente se estableciera con pruebas de que los niños estaban asistiendo a la escuela, sobre todo en la favela y las zonas más pobres de Brasil. Otro punto elemental que me parece que es supremamente importante es el tema de la constitucionalización y la materialización, y es que se ha venido un debate en boga, sobre todo en el constitucionalismo, sobre la base de que hay que materializar las diferentes constituciones del Estado Social de Derecho. No se pueden quedar en simples derechos, porque al quedarse en simples derechos realmente no es efectiva nuestra Constitución, y en esto pues nos va a hablar el maestro Manuel Atienza en el siguiente video. Desde hace mucho tiempo, y es con una convicción ideológica que tenemos también en Alicante y en el máster, de plantear ese problema del derecho a la renta básica como el derecho básico fundamental en materia social, porque en particular para los juristas latinoamericanos hay una serie, yo creo que prejuicios, así que llamarlos, que hacen que la renta básica les parezca algo rechazable. Pero cuando uno empieza a discutir, a hablar de por qué no aceptar como derecho fundamental el de la renta básica, pues uno se encuentra con cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo prejuicios, ¿no? Si hubiese la renta básica, la gente perdería estímulos para trabajar. Y claro, frente a eso, no cabe decir otra cosa que el problema que tenemos en España y que tenemos en general en nuestros países y que vamos a tener cada vez más, no es que haya gente que no quiera trabajar, sino que hay gente que queriendo trabajar naturalmente no puede. Y en todo caso uno diría, ¿y si hubiese algún porcentaje de gente que no quiere trabajar? ¿Y qué? Si nuestras sociedades son suficientemente ricas como para que uno pudiese decidir un plan de vida en el que no estuviese incluido el trabajo productivo, verdaderamente sería completamente inocuo, es decir, no afectaría a ningún bien importante social. Otra cosa que cuesta entender es que la renta básica es universal, o sea que es algo, una cantidad de dinero que tendrían que recibir todos por el mero hecho, digamos, de estar en el mundo a partir de una cierta edad. Y ahí las críticas que se suelen hacer. ¿Y cómo es posible que entonces los ricos, los que tienen mucho dinero, también recibirían la renta básica? Sí, la recibirían, pero la volverían a dar, e incluso más de lo que reciben, en forma de impuestos. Y lo de la renta básica universal, pues se debe a que de esa manera
se convertiría en algo muy simple. Nos evitaríamos todas las burocracias, etcétera, etcétera. Y sobre los costes económicos, que nuestras sociedades quizás no tengan la capacidad para proveer a todos de una renta básica. Claro, hay un dato que es muy curioso. Si uno habla de renta básica, 600, 800 euros, algo por el estilo, y si se pone a indagar uno de cuánto es lo que cuesta al Estado español, por ejemplo, cada mes tener a una persona en prisión, pues aproximadamente 1.800 euros. O sea que realmente no existen más razones que ideológicas, que la confusión, que la falta de claridad. Pues, Como pudimos analizar en el video, la importancia pues de la renta básica como un derecho fundamental, como lo dice el maestro Manuel Atienza, sobre todo para la materialización de la Constitución. ¿Qué podemos decir sobre esto, Laureano? Bueno, como lo decía en el video y lo hemos estado charlando acá, la renta básica también tiene varios nombres a nivel internacional. La renta básica, un ingreso básico universal o una renta básica incondicional. Pero ya básicamente en lo que hablamos en Colombia y lo que nos compete, resulta que aquí hay un tema y es un principio constitucional esto de la renta básica, pero más es el mínimo vital. Y por eso esos principios del Estado social de derecho, de la dignidad humana y de la solidaridad son los que deben de llevarnos a nosotros el por qué tenemos derecho a ese dinero que nos debe dar el Estado. Y como usted muy bien lo dijo, don Alejandro, independientemente de la clase media, baja o alta. Y por eso también hay 3 artículos que nos hablan de este mismo tema. El doctor ahora escribió 3 artículos de la Constitución, yo me limito también a otros 3 artículos. ¿Cuál es el artículo número 1? Donde claramente dice que Colombia es un Estado social de derecho. Y al ser un Estado social de derecho, lógicamente ahí nos incluye a todos para tener las mismas garantías, los mismos derechos y percibir muchas situaciones de los usufructos que da nuestro subsuelo. Igualmente, el artículo 53 reza sobre los principios mínimos fundamentales, la remuneración mínima vital y móvil, que es fundamental en ese aspecto también que tenemos que tratarlo para este tema de la renta básica. Y el artículo 334, que es sobre las orientaciones del Estado en el aspecto económico. Y también hay muchas sentencias ya sobre este tema del mínimo vital que tiene que ver de una u otra manera con lo de la renta básica. La sentencia T716 del 2017 y la sentencia 581 del 2011 que habla muy claramente sobre estos temas. Se requieren unas condiciones materiales y se requieren unas condiciones básicas, indispensables para que el ser humano viva con dignidad, viva como debe de ser. Y por eso, doctor Alberto, yo creo que en la Constitución, en acuerdos también internacionales, como lo vamos a explicar ahora, cómo es que se dio este tema de la renta básica ahora en la pandemia, falta esa información o que las mismas personas sepan cuáles son estos temas, que muy poco se habla sobre ellos, doctor. sí, en efecto. Bueno, retomando un poco lo del catedrático español Manuel Atienza de la Universidad de Alicante, le alcancé a entender que él propugna porque la renta básica sea un derecho fundamental, o sea, que se eleve a un derecho humano. Bueno, yo le hago una anotación al doctor Atienza. He sido un lector del doctor Atienza desde hace más o menos 8 o 10 años, que he conocido sus textos más cercanamente porque han llegado vía editoriales que han facilitado la distribución. Pero yo aquí anotaría que más que un derecho humano, es un derecho social. Es un derecho social porque el derecho humano lo encontramos en el artículo 13 de la Constitución colombiana, por ejemplo, que es el derecho a la igualdad, donde el Estado debe propender por colaborarle, por ayudar, por facilitar la subvención de personas marginadas y de personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
El Estado promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, es que la renta básica como un ingreso que garantiza la existencia de las personas va ligada a la dignidad humana. Y la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos. Un alumno me mostró un día una sentencia cuando estábamos hablando de la igualdad, cuando estábamos hablando de la igualdad y de este fenómeno que acabo de mencionar, que es la dignidad humana. Me decía que el magistrado planteaba que la dignidad se volviera un derecho humano. Entonces yo le dije, pues lo van a por debajear, lo van a rebajar de categoría a derecho humano, porque la dignidad no es un derecho humano, sino que está en todos los derechos humanos. Y le dije, los derechos humanos en la historia, tanto en la antigüedad como en el medioevo, fueron surgiendo hasta que se reconocieron en la Revolución Francesa, pero el basamento está en los derechos naturales, fueron surgiendo a partir de la dignidad humana. O sea, la dignidad humana, las reclamaciones de los esclavos y de los peones y de los campesinos de la gleba frente a las explotaciones del esclavismo y del feudalismo, se hacían reclamando la dignidad humana. Entonces la dignidad humana fue tomada por los revolucionarios como la base de todos los derechos humanos. Y la renta básica, creo yo, que más que ser un derecho humano, o sea, un derecho social reconocido que no está claro, pero tenemos todos los artículos para ello, porque qué indignidad, por ejemplo, la vida de los indigentes o de los desplazados o de los menesterosos o de los excluidos. Entonces les violan la dignidad humana. ¿Qué garantiza la renta básica? Ese ingreso, la existencia, y garantiza también que haya algo de libertad, es decir, no estar sometido la mujer al marido, que ella no tiene ingresos, pero la renta básica le va a dar esa libertad. A los trabajadores la posibilidad de no recibir cualquier trabajo indigno, sino un trabajo más justo, porque ya tiene un ingreso básico para no morirse de hambre. ¿Sí? Es que esa es la conexión de la renta básica con la libertad y con la autonomía personal, o sea, moviliza todos los derechos. Podríamos decir, doctor, de que de alguna manera la renta básica hace realidad que el principio de la Pico Mirandola, que por allá en 1565 habría dicho que la dignidad es básicamente ser lo que uno quiere ser. Y al establecerse la renta básica como derecho, podemos decir de que hay la posibilidad de que el individuo pueda ejercer libremente, por ejemplo, su profesión. No necesariamente puede dedicarse a un trabajo remunerado, sino que puede dedicarse, por ejemplo, a las artes, a la cultura, a la música, que hoy podemos decir que ampliamente que en la economía de mercado en la que vivimos eso no es tan remunerado. Otro punto que me parece fundamental, maestro, es un análisis que hizo la Universidad de Oxford, llamado Perspectivas tras la pandemia, y donde establece básicamente la Universidad Histórica de Oxford de que después de la pandemia hay que concebir otro modelo de Estado y otro modelo de economía, en el sentido de que hay que fortalecer el modelo de Estado, en el sentido pues de que hay que fortalecer los servicios públicos esenciales. Cuando hay crisis, nosotros como individuos no buscamos al privado a que nos resuelva, por ejemplo, la catástrofe que estamos viviendo actualmente, la pandemia, sino que lo que miramos es los servicios de salud, cómo está el Estado brindándonos pues los servicios públicos, las garantías de los servicios esenciales, el agua, la posibilidad pues de las comunicaciones y demás. Y no estamos mirando a los privados, sino que estamos mirando obviamente al Estado, que es el que va a solucionar estos estados de emergencia. Otro punto fundamental que dice la Universidad de Oxford es ir poco a poco hacia la renta básica. Garantizarle a la gente un ingreso mínimo va a poder forjar un mundo mínimamente más justo. Esto también lo ha establecido diferentes economistas, inclusive economistas de lo que llaman el neoliberalismo, la economía de mercado. Por ejemplo, Milton Friedman era promotor de la renta básica, imagínese usted.
Hoy podemos decir de que otros economistas que están en la otra orilla, en el neoestructuralismo, si se quiere desde un punto de vista pues progresista de la economía, como Joseph Stiglitz, también está promoviendo la renta básica. Y qué decir pues de Thomas Piketty, que es para mí uno de los economistas más importantes del presente siglo. Bueno, en ese mismo orden de ideas, yo creo que esta historia que hemos hecho nosotros de lo que no se denominaba renta básica, pero en el fondo tenía ese sentido, son los principios angulares de lo que hoy se denomina la renta básica. Pero ¿por qué está ahora de boga o de moda este tema? Resulta que la Universidad del Rosario, en un foro, empezó hace unos meses a tratar en Colombia ya el tema de la renta básica, a introducirlo, y posteriormente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CELAC, le dijo a estos países que era el momento de que esta renta básica la introdujeran en estos países por esta situación de la pandemia. Esa orientación o esa sugerencia que hizo el CELAC fue acogida por 50 congresistas de aquí de Colombia, entre los cuales uno de sus ponentes fue el compañero Iván Marulanda, y en ese sentido empezaron a tratar de que por 3 meses se le dieran a las personas que estaban trabajando o en estado informal y que iban a agravar su situación, que se les diera en estos momentos 1.409.000 pesos, y a las personas pobres se les dieran 877.000 pesos, porque sabemos que hoy hay algunos programas que están tratando de disimularlo con lo de la renta básica, con otros, lo que son las familias en acción, los que son los jóvenes en acción, el ingreso solidario. Son, digamos, los programas que han sacado los gobiernos de turno para poder tener más adeptos y para poder que de un momento u otro puedan arrastrar y decir que el gobierno es benévolo, pero no es el gobierno el que es benévolo, son derechos que nos pertenecen a los ciudadanos, porque ese dinero sale de todo lo que aportamos los ciudadanos a través de los impuestos o de todo el usufructo del suelo. Por eso es importante que este tema ya se empiece a debatir en los países donde todavía no hay nada claro, y en Colombia, para que podamos, ojalá muy pronto, hacerlo realidad. Pero yo sé que va a encontrar muchos inconvenientes para que la renta básica sea, como lo dijo el doctor, y como está, no en un artículo principal en la Constitución que lo diga así, sino que está inmersamente en toda la Constitución y en muchos artículos, porque lo dijo él, la dignidad humana está por encima de todo. Y eso, desafortunadamente, los gobernantes de turno, los movimientos políticos no lo entienden. Y usted tocaba algo muy importante ahorita. Yo creo que es que el modelo capitalista ya tocó fondo. El modelo capitalista que beneficia solamente a los estratos superiores y nunca tiene en cuenta las clases menos favorecidas. Es el momento que después de esta pandemia, después de esta situación que nos tocó vivir, porque yo estoy seguro que personas que vivieron las pandemias de por allá del siglo pasado y otros no les ha tocado vivir, que reorganicen su vida económica, política y social. De lo contrario, yo creo que esto que nos ha pasado no nos ha servido para nada a nosotros. Maestro. Bueno, recogiendo la expresión de Laureano sobre por qué está en boga el tema, por qué el tema ahora se menciona tanto, por qué está en boga, y lo dijo Alejandro sobre teóricos como Piketty que están hablando del tema, el Papa Francisco está hablando de la renta básica, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, casi todos los presidentes de América Latina sacaron un esbozo de renta básica. Iván Duque, Colombia, planteó el ingreso solidario con 160.000 pesos como una caricatura de renta básica, porque francamente pues con eso no sirve para mucho solucionarle el mes a una persona. Pero comenzaron a hablar, ¿por qué está en boga? Yo tengo la convicción de que está en boga porque la pandemia lo sacó del closet, ¿sí? En el sentido de que la renta básica, que se venía hablando desde hace 20 años en la red de renta básica mundial, que ha promovido Daniel Raventós. Daniel Raventós es un estudioso analista español, ¿sí?, de la corriente de von Parijs, que es un belga que fue el que realmente propuso inicialmente la renta
la renta básica, digamos, moderna. Hace 22, 23 años lo hizo Tom Paris. Pero ahora, ¿por qué está en boga? Porque la pandemia, como obligó este virus a que la gente fuera encerrada, lo cual también es una anormalidad, porque se encierra en toda la historia de las pestes a los apestados, no a los alentados, ¿sí? Y aquí nos encerraron a los que estamos alentados desde el comienzo. Creo que Marta Ospina, la directora nacional del Instituto de Salud, digo, es que necesitábamos aprender primero a adquirir los respiradores y organizar la logística que no teníamos por el desplome del sistema de salud, y por eso nos encerraron. Pero la verdad es que la cuarentena que se prolongó, al encerrar a todo el mundo, pues encerraron a los del sector terciario, encerraron a los empresarios, encerraron a la burguesía, encerraron a los... Es decir, a todas las actividades, independientes, autónomos, dependientes, etc. Y afloró que algunos no tenían cómo aguantar la cuarentena. Es decir, la cuarentena la podía soportar quien tenía un sueldo, un ingreso, o ahorros, o empresas, o los estratos altos, pero no los estratos bajos. Al no poderlo hacer y comenzar una rebelión de famélicos, que era lo que se estaba viendo, es decir, la gente muerta de hambre a salir a las calles y indignados pues por el presidente en varios países. Aquí en Colombia, entonces, apuntaron al ingreso solidario y al reparto de alimentos, que además ha vuelto un festín entre contratistas, gobernadores, alcaldes. Hay más de 23 investigados porque también comenzaron a robarse la plata de los subsidios para los alimentos. Pero fue para calmar, para calmar la gente, para que no se rebelaran, para evitar revueltas sociales por hambre. Hablaron de la renta básica, pero la renta básica no merece ese trato. La renta básica debe de haber sido tenida en cuenta desde hace 10, 15 o 20 años, porque aquí la pobreza llega a 9 millones de personas en extrema pobreza y a 17 o 18 millones según el DANE en un grado multifactorial salarial, es decir, que no alcanzan a recoger ni 300.000 pesos al mes y los tienen como que ya están por encima de la pobreza extrema y reciben 250.000 pesos al mes. Entonces, la renta básica es para dignificar, para darle un soporte a las personas y no solamente para calmar las revueltas sociales. Es que allí es donde está la mezquindad del asunto. Eso me parece que es entender pues de que a pesar de los intentos del gobierno nacional no podemos llamar eso, por ejemplo, a ese programa que estableció en medio de la pandemia Iván Duque como ingreso básico. ¿Qué ingreso básico van a ser? Alrededor de 160.000 pesos para una persona. Hablamos de básico cuando ese ingreso es capaz de poder lograr pues satisfacer las necesidades esenciales de una persona, que una persona digamos de estrato popular puede ahondar, por ejemplo, inclusive para muchos no sé cómo se vive con el salario mínimo, por ejemplo, pagar por ejemplo el arriendo, pagar los servicios, sacar para pues la pensión de los niños y demás. Entonces eso no es ningún ingreso básico. Realmente es risible estos programas que ha ejecutado el gobierno nacional o por ejemplo Familias en Acción. Básicamente eso, en lugar de dignificar, casi que caricaturiza ese derecho, eso que debería ser un derecho fundamental. Por otro lado, creo que ahora en nuestro contexto nacional de alguna manera se había demonizado la cuestión de la renta básica. Recordemos de que las medidas, por ejemplo, subsidiarias de los gobiernos progresistas fueron llamadas en nuestro país como castrochavismo, debemos decirlo claramente. Entonces, de alguna manera, esa visión pues de los subsidios, de la necesidad de generar ingresos básicos para la población, ha sido de alguna manera demonizada por parte del gobierno nacional y por cierto sector político que representa pues el uribismo. Por tanto, ahora sí, en medio de la pandemia sí estamos necesitando pues de esos ingresos básicos
y de ese derecho fundamental llamado renta básica, porque la gente no tiene la posibilidad de producir. Y creo que lo que ha dado de alguna manera la posibilidad de que esté en boga en el debate público el tema de la renta básica ha sido elementalmente es que en esta pandemia perdieron todos, perdió el sector financiero, perdieron los empresarios, perdió la clase media y obviamente las clases populares. Y eso ha creado pues cierto sentido de solidaridad, y hay una base también teórica muy fuerte. Por ejemplo Harari no lo hablaba en términos de una pandemia, realmente esta pandemia nos ha tomado por sorpresa, pero sí hablaba de la necesidad de una renta básica en un mundo que cada vez se están perdiendo los empleos y los trabajos a causa de la automatización y la robotización. Sobre este tema me parece que es muy importante ahondar. El doctor Alberto Garbias tocó un tema muy importante en el aspecto teológico. Los papas sacan unas encíclicas o unas cartas, las encíclicas son unas cartas sobre determinados problemas que se presentan a nivel mundial. Ha sacado los papas anteriores encíclicas sobre la familia, ha sacado sobre el medio ambiente, entre otros. Y el Papa Francisco actualmente saca su encíclica denominada Laudato Si. ¿Qué quiere decir o cuál es el objetivo principal? Es responder al grito que está haciendo la tierra y los más pobres, es decir, a cuidar nuestra casa común. En eso es lo que trata esa encíclica. Pero yo creo que todo esto que estamos hablando nosotros y que en la Constitución se encuentra explícita e implícitamente, lo diría yo, sobre la renta básica, no llegaríamos nosotros a lograr si no existe una verdadera voluntad política. Y si no existen, como lo dijo usted muy bien ahora, Alejandro, mientras no hayan gobiernos progresistas, alternativos, sociales y democráticos, nunca llegarán a haber unos programas realmente que beneficien a la comunidad más necesitada o a los pobres a través de los programas sociales. Sencillamente darán unos pañitos de agua tibia, sacarán unos beneficios para unas cuantas personas que voten por ellos, pero no sin importar quiénes pertenecen a determinado movimiento, sino a todos. Y tenemos que combatir el principal cáncer que está carcomiendo a Colombia. Mientras la corrupción siga campeando libremente como está, mientras la justicia no actúe como debe de ser, yo creo que todos estos intentos que se están haciendo para que haya una manera de vivir más dignamente de cada uno de los seres humanos, nada va a pasar. Si estando a veces en la misma Constitución, doctor Alejandro, doctor Alberto, no lo hacen cumplir. Hago referencia, por ejemplo, acá el artículo 53, donde desde que se creó la Constitución del 91 lo dice claramente que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Y a pesar de que ha habido intentos de varios sectores, de varios profesionales, no ha sido posible hacer el Estatuto del Trabajo. Entonces, como lo decía, mientras no haya una voluntad política, mientras no hayan gobiernos sociales y democráticos, no vamos a lograr nosotros tener claro este tema, sobre todo la renta básica, doctor. Creo que alguien podría estar pensando en este momento que sí hay unos auxilios, que sí hay unos apoyos, que sí hay unos soportes, y ustedes los han mencionado de alguna manera. Vamos a ser pues más concretos. Sí existen unos auxilios, por ejemplo, Familias en Acción, que mencionó Alejandro. Adulto mayor. Está lo del adulto mayor y jóvenes en acción, y había uno de familias solidario ahorita. Y ahora el ingreso solidario, que es pero de cuarentena, o sea, por 3 meses, y ahora ya lo extienden que hasta diciembre, pero de todas maneras no sirve. ¿Qué garantizaría la renta básica? La unificación de esos auxilios. Es que esos auxilios son auxilios de 200.000, 250.000, 300.000 pesos mensuales, creo, que no dignifican a nadie, ¿sí? Que sirven solamente para comprar algunos alimentos, pero no lo básico. Es que la renta básica es para el ingreso básico, es decir, para las necesidades básicas. Entonces, la renta básica, ¿qué garantiza? Que se unifiquen estos auxilios, es decir, toda esta plata que está desperdigada o regada, se puede unificar para asignar la renta básica, que sí es, por ejemplo, igual a un salario mínimo o el 70% de un salario mínimo, ¿sí? Ahora, si son 2 personas en el hogar que tienen derecho a la renta básica, pues van a tener 2 rentas básicas. Si no se pone pues condicionada a que sea una por familia, no.
Pueden ser 2 personas de esa familia o 3 personas que la tengan, porque es por persona. Yo no soy partidario de la renta básica universal, o sea, para toda la población, pero si se le va a asignar condicionalmente puede ser para todo el estrato 1 y para todo el estrato 2, ¿sí? Sin escatimarles, porque hay alguien que tenga un salario mínimo o hay alguien que trabaja, le van a quitar la renta básica. No, porque inclusive lo que decía el doctor Atienza, es que no va a desestimular el trabajo, la renta básica, porque si ya tengo, ¿para qué trabajo? No. Sencillamente lo que va es a valorizar un mejor trabajo, para que reciban un trabajo más digno y no reciban cualquier trabajo, o sea, trabajo basura, porque ahí es una precarización del trabajo, como explica Guy Standing, ¿sí? O sea, por horas, por jornadas, a destajo. Y esos subsidios han sido unos subsidios manejados hace 16 años en Colombia, pero clientelizada, con población clientelizada, o sea, para que voten, y eso es lo que ha llevado a algunos al poder en estos 16 años, que no voy a mencionar. ¿Por qué? Porque sencillamente los adoran, pero lo que no se han dado cuenta es que allí hay cretinismo en la asignación, asistencialismo y samaritanismo de la más baja laya, ¿sí? Porque sostener sin que logren nada de movilidad social, lo sostienen como una clientela. En cambio, la renta básica, que no es una gran solución definitiva, los va a ayudar. Perdone, doctor, que diga otra cosita, y es esta. Si vamos al Estado Social de Derecho, ¿sí? Y si vamos no al comunismo ni al socialismo, que aquí les horroriza esas palabras, pero si vamos después de la pospandemia, como dijo el estudio de la Universidad de Oxford, aquí se necesita por lo menos un capitalismo humanista o progresista y verde. Y los derechos sociales que sean realidad, por lo menos, tampoco, si no se puede universal, la educación y la salud. Es decir, si la educación y la salud se le garantiza a la gente, y hay movimiento de cero matrícula en el Valle y en la Distrital y en la de Tolima, es decir, que la educación sea gratuita y la salud, la renta básica sirve aún más y lo complementa, porque la gente allí va a tener un verdadero apoyo para que se conforme el Estado Social de Derecho. Fíjese, doctor, de que usted va muy afín con Joseph Stiglitz. Su último libro se llama Capitalismo Progresista, sacado en el mes de febrero, que está entre otras cosas en la Librería Nacional. Joseph Stiglitz habla precisamente de eso, de que tenemos que ir hacia un modelo de Estado que nos garantice primero un modelo anti-cambio climático, que establezca pues la emergencia que hay actualmente con el clima a nivel global, porque eso es una demanda a nivel global y un trabajo coordinado de todos los estados, y desde otro punto de vista poder ir poco a poco transformando esas desigualdades que hemos construido desde los años 80 hasta ahora bajo el modelo de economía de mercado neoliberalismo. Otro punto fundamental que me parece que es importante es que hay muchos trabajos en Colombia y en el mundo que son no remunerados. Por ejemplo, el familiar que cuida por ejemplo, a su padre ya anciano y demás, y los demás hermanos trabajan, esa persona está trabajando pero no es remunerada realmente. Por ejemplo, personas dedicadas al arte, a la música, a la cultura, son trabajos que no son remunerados. Por tanto, al establecer la renta básica, estas personas pueden dedicarse a sus artes, a sus oficios, sin tener pues que pasar penurias como actualmente pasa a nivel nacional. Otro punto fundamental, y es el bienestar subjetivo. Cuando hablamos de bienestar subjetivo no es la cuestión del ingreso, sino cuestiones de aspecto psicológico. Resulta que bajo el modelo de la economía de mercado implantado desde 1980 hasta ahora, ha sido el mayor índice de enfermedades psicológicas debido al estrés, al trabajo, a la depresión que genera el statu quo. ¿Por qué? Porque a toda hora, en cada instante estamos buscando producir, producir y producir. Por tanto, eso genera unas inestabilidades psicológicas y cada vez estamos más enfermos y salen más y más enfermedades.
Bueno, como ya casi se está acercando el final, quería yo hacer énfasis por qué este programa no surgió casi, digamos, los efectos necesarios en el Congreso de la República. Pues como cosa rara, por falta de trámite, se hundió este hermoso programa en el Congreso de la República. Yo no sé por qué, ustedes saben que todo tiene un periodo legislativo, ahora termina el 20 de julio e inicia otro periodo legislativo, pero de los cuales no son ese año de 12 meses ni los 10 meses que están trabajando los congresistas, pero los programas realmente fundamentales los dejan acumular y los sacan a última hora cuando saben que ya no tienen tiempo, cuando saben que ya no hay trámite para ello, y por eso los tiempos no alcanzaron. Y para haber hecho esto en el primer debate que se dio en la Comisión Tercera del Congreso, desafortunadamente quedó sin posibilidades de seguir porque ya los tiempos no le daban. Ya tiene que ser que se dé otro periodo legislativo, pero que hayan personas que estén interesadas a trabajar el tema, que vayan a ser los ponentes, pero como le digo, ojalá en este próximo periodo legislativo lo hagan, que creo yo va a ser difícil, porque cada vez que un proyecto lo dejan hundir por diferentes situaciones, ya la gente queda sin ánimo de volverlo a sacar, porque sencillamente lo hacen adrede, porque sabe que no le conviene, porque sabe que aquí, y ustedes lo han dicho, yo me atrevería a ser más directo, este país de Colombia, quieren es que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, desafortunadamente, doctor. Correcto. Miren que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que hace parte de la estructura de la ONU, ya planteó que la pandemia y este frenazo a la economía generaron en el mundo 195 millones de desempleados nuevos. Y era gente que estaba empleada, porque están cerrando negocios, otros han sido expulsados, otros no han podido sostener las nóminas. 195 millones. De esos 195, ¿cuánto le toca a Colombia? No sabemos. Pero la verdad es que la renta básica, ahora que usted planteaba, hay una corriente de congresistas y que en julio tienen que volver a impulsar esto. Es necesario porque la renta básica permite un mejor ejercicio de la ciudadanía. O sea, ciudadano no es porque tenga cédula, ciudadano es porque en verdad pueda disfrutar de los derechos humanos. Y además la ciudadanía es parte de un derecho humano que es la personalidad jurídica, y sin la cédula cuando usted la pierde pues lo degrada, y si la tiene pero no tiene patrimonio no le sirve para nada. Entonces la renta básica va a dignificar a los ciudadanos. La renta básica además sirve para redistribuir la riqueza, porque todo el que reciba va a inyectarlo en compras y va a activar la economía. Es decir, es un circuito. Tanto el agro, los campesinos que venden, pues van a vender más porque hay quienes compran en las galerías, en los centros de abasto, etcétera, etcétera. Lo mismo los almacenes, ¿sí? Y sirve para la reducción de la pobreza. O sea, la renta básica tiene muchas características. Por lo tanto, creo que deben retomarla. Ojalá, es que es importante. También me parece que es muy importante traer a colación el caso de Suiza. En Suiza, paradójicamente, hicieron un referendo donde le preguntaban a todos los ciudadanos suizos que si era para ellos importante poder acotar pues la renta básica, y todos votaron que no. La gran mayoría, el 60%, un 30% votó que sí. ¿Por qué? Según ellos, los argumentos que esgrimían los votantes era de que eso iba a reducir la capacidad productiva de la población. Y esa ha sido una crítica de ciertos sectores políticos, ¿no? Sí. De que a través pues, de la renta básica lo que generaría es que mucha gente va a dejar de trabajar, de producir, y van a llegar a un estado pues digamos, como decía la vicepresidenta, de atenidos, como decía Bueno, Alejandro, yo quisiera resolver un interrogante que se deben estar haciendo algunos televidentes y que lo van a hacer cuando en redes sociales circule este programa. Bueno, y estos tres amigos no nos han dicho cómo se sostiene la renta básica. Ese es el tema más complicado porque yo no soy economista, pero hay formas. Mire, por ejemplo,
El mismo Contralor Maya Villazón, ¿sí?, dijo antes de salir del cargo, fue el Contralor anterior, que Colombia se perdía 50 billones al año, 50 billones con B de Bogotá, o B de bebé, o B de burro, 50 billones se los roban. Ahora, los que no pagan impuestos, allí van otros 40 billones, ¿sí?, en elusión de los impuestos, que es la evasión. Se puede sostener una renta básica con el sistema de participación pasando una parte, o como en España se propone, digamos, gravando las fortunas, que es distinto al impuesto a la renta, que todos tenemos alguna renta. No, este es un impuesto a las fortunas, que puede ser del 10% solamente, que no les hace mella a los grandes magnates. A las herencias también se les puede colocar una tasa, y al sector bancario 1 punto o 2 puntos de las transacciones financieras, y queda sobrefinanciada la renta básica y no le hace daño absolutamente a nadie. Yo no sé si ustedes vieron un dato de España que dice que sostener a 2.3 millones de personas, 2.300.000 personas, apenas, no da ni el 1.8 del Producto Interno Bruto. Pero si se sostiene a 9 millones, por ejemplo, que en Colombia se necesitan, ¿sí?, eso no da más de 3.2 del Producto Interno Bruto. O sea, el presupuesto no se afecta. El doctor dijo algo muy importante ahorita, y qué rico esa pregunta: ¿cómo se sostiene la renta? Pues como lo dijo usted claramente, no somos economistas, no somos administradores de empresas, pero sí, usted toca algo muy importante. Mire, cuando se empiece a generar empleo, empieza a haber una estabilidad económica para todos. Cuando hay voluntad política, empieza a haber un mayor estatus para todas las personas. Cuando la corrupción, que son millones, no con M, billones y billones que se están desagrando totalmente, eso sería diferente. Cuando los programas que sacan los gobiernos, en vez de beneficiar a los empresarios, benefician a la clase menos favorecida, también podría ayudar. Y cuando el sector privado también se unte. Y quiero terminar con esto porque usted tocó a alguien muy importante, Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel de la economía, y ha salido hasta un meme muy importante que él mismo lo dice, y ese libro se lo recomendamos a todos porque ahí hay 10 bases, 10 principios fundamentales para cómo hacer el liberalismo progresista, porque es que no solamente hablar de neoliberal, para que no nos van a malinterpretar, algunos dicen, es que estos ya son los comunistas. No. Se puede ver el liberalismo pero progresista, y ahí está tratando el tema Joseph Stiglitz, pero dice, no lo dice un comunista, no lo dice un marxista, lo dice un economista de Estados Unidos, premio Nobel de la economía, abro comillas: el sector financiero ha perfeccionado sus habilidades para quitarle el dinero a la gente sin contribuir al progreso social, cierro comillas. Yo creo que con eso lo podemos entender muy claramente, y lo dice un premio Nobel de economía, una eminencia en este sentido. Y ¿cómo se podría sostener la renta? En ese libro está claramente, porque está tocando todos los factores para poder sostener esa renta tan anhelada, que ojalá en esta próxima legislatura la puedan tocar, doctor. ¿Podría hacerle una pregunta para terminar, doctor Laureano? Usted, que es el presidente del partido Alianza Verde en el Valle del Cauca, ¿cuántos representantes a la Cámara de ese partido verde y senadores estaban entre los 54 que apoyan esta propuesta de la renta básica? En su totalidad estaban el partido Alianza Verde, porque como usted mismo lo dijo, el partido Alianza Verde es un partido ambientalista, es un partido verde, es un partido progresista, donde estamos pensando en beneficio para todas las personas, y por eso ojalá los mismos que fueron ponentes vuelvan a tocar este tema en la próxima legislatura. Pero invitamos a todos los sectores políticos, a que pensemos, después de esta situación que nos ha tocado vivir, cómo queremos enfrentar
un nuevo país, cómo queremos enfrentar una nueva Colombia. Yo creo que nos tienen que haber puesto a pensar, a reflexionar, que por más dinero que uno tenga, mire que llega una situación que no pasa nada. Hoy, así tuvieran todo el dinero, los grandes empresarios, magnates ricos, ¿qué tuvieron que hacer? Encerrarse, no podían convivir como debe ser. Entonces, por eso le digo yo, que esta pandemia que nos tocó vivir nos sirva para reflexionar y reorganizar un nuevo país en lo político, en lo social, en lo económico. Ya para terminar, desde nuestro compromiso político, académico, social, creo que podemos concluir con una bella frase de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo eterno, que decía: una economía, no el hombre al servicio de la economía, sino una economía al servicio del hombre. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Le damos un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes Ruiz, a Edison un agradecimiento especial. Y señores y señoras, ¿sabe usted dónde está su hijo? Si usted no lo sabe, comience a preocuparse, porque por ello se está perdiendo nuestra juventud. Muchas gracias, una feliz noche sabatina.